Antes de empezar, les quiero hablar sobre HoneyGain. HoneyGain es una página en donde se puede ganar dinero, siempre que tu PC o tu celular esté conectado a internet. Solo debes tener la página o la app iniciada, y listo, empezarás a ganar puntos, que luego canjeas por dinero. Puedes estar viendo vídeos, animes, leyendo mangas e irás ganando puntos. Dejo enlace en la descripción por si gustan, pero no les voy a mentir, no se van a hacer ricos o podrán vivir de eso, es solo un ingreso extra que les puede servir para pagar YouTube Premium, Spotify, o alguna otra plataforma como Netflix o Crunchyroll. Gracias a todos los que ingresen usando mi link, de esa manera están apoyando al canal. Capítulo 51. Chad soltó un jadeo jadeante mientras se ponía de pie, todo le dolía, todo. La noche se había sentido muy corta, aunque afortunadamente Belly había sido amable cuando hicieron el amor. Cuando llegó la primera luz del día, volvieron a la carga Y. Estaba bastante satisfecho con su crecimiento. Ahora podía canalizar su poder espiritual en su piel para hacerlo más difícil y aprendió que su brazo izquierdo del diablo también podía absorber energía con un contacto prolongado. Descubrí que tenía un factor de curación decente que parecía más fuerte que cuando comenzó, y que realmente necesitaba aprender a luchar. De la misma manera, al igual que su mejor amigo, todo lo que sabía era autodidacta y, afortunadamente, ahora tenía una novia a la que golpear como es debido en su grueso cráneo. Sin embargo, es posible que se sintiera molesta por su grueso cráneo en este momento. Hazlo, dijo, esta última vez, dame todo lo que creas que puedo tomar. Ella no lo insultó hablando de sus heridas actuales, su factor de curación había sido llevado al límite y más allá de su límite. Pero había sido duro antes de que Ichigo le diera poderes y estaba seguro de que estaba en la cúspide de algo. Lo sabía, sus instintos se lo decían, el hambre se lo decía y su sencilla intuición humana se lo decía. Ella lo miró fijamente, y él se encontró con su mirada antigua, sin miedo, impertérrito, no por arrogancia, sino porque eso era lo que era. Miraba fijamente las fauces de un dios, sintiendo miedo, tal vez, pero sin inmutarse. Belly cerró los ojos, dejó escapar un suspiro y pareció congelarse por un momento. Chad se puso en pie, cambió su postura, movió su brazo de escudo a la defensa y su brazo de asalto al apoyo. Belly soltó un suspiro y comenzó a hablar y Chad sintió que era otra referencia al anime, pero eso nunca había sido lo suyo. Sin embargo, las palabras hicieron que se le pusieran los pelos de punta y se le contrajeran los intestinos, por lo que iba a ser malo. Oscuridad más negra que el negro y más oscura que la oscuridad, te lo suplico, combínala con mi carmesí profundo. Belly se levantó del suelo, la distorsión gravitacional la llevó en alto en una corona de su propio poder. Llega el momento del despertar. La justicia, caída sobre el límite infalible, aparece ahora como una distorsión intangible. Ella lo señaló con el dedo y dijo la última palabra. Explosión. Vislumbró un torrente retorcido de energía carmesí antes de que impactara en su escudo y procediera a hacer honor a su nombre. Todo su mundo se desvaneció, el sonido se desvaneció, el sentimiento se desvaneció, el mundo era solo luz y dolor. Si tienes una pregunta, todo lo que debes hacer es preguntar. Era quizás la segunda vez que llevaban a Chad a visitar al hombre que era su abuelo. Honestamente, no sabía qué pensar del hombre, estaba callado, tranquilo, no hablaba mucho. Era mucho más divertido explorar la casa del anciano. En busca de tesoros, objetos antiguos que nunca había visto antes. Cosas que tenían poco significado para él, pero que se veían geniales, y para un niño eso era suficiente. No sabía cuánto tiempo había estado mirando, estaba en la parte trasera de un viejo granero que ahora solo se usaba para almacenamiento. De alguna manera, este granero era la historia de la vida de su abuelo, aunque no sería capaz de apreciarlo durante muchos años. Estaba mirando fijamente una extraña arma, colocada muy por encima de su cabeza. Había visto macuahuitl antes, garrotes de madera con hojas de obsidiana incrustadas. Sus antepasados los habían usado para luchar, ahora eran algo digno de mirar, nada más. Sin embargo, este macuahuitl era diferente, el mango era de un color blanco que no combinaba con ninguna madera que conociera. El cuerpo del arma estaba cubierto de escamas verdes, cada una superpuesta como si fuera una criatura viva. Donde debería haber estado la obsidiana, se había dado forma a una especie de esmalte blanco puro en las diversas hojas del macuahuitl. Nunca había visto nada igual, abuelo. El hombre se elevó sobre su joven figura, con sus viejos ojos distantes mientras miraba el arma. Hay una leyenda sobre eso, una que mi padre me transmitió. Lo miró. Nunca se lo dije a tu madre.
La idea de algún tipo de historia familiar secreta era agradable y, a juzgar por la sonrisa en el rostro de su abuelo, el anciano lo sabía. Se dice que nuestra familia fue bendecida por la serpiente emplumada. Quetzalcóatl, dijo Chad. El anciano parecía complacido, por lo que explicó con orgullo. Mi madre me cuenta las historias. Bien, nuestro pasado no debe ser olvidado. Extendió la mano y pasó una mano por el arma. Una niña huérfana por la guerra y elegida como sacrificio, imploró su ayuda. No pareció ayudar y fue sacrificada a Tozi, la madre de los dioses. Sí, un acto muy significativo para ellos, ya que se suponía que ayudaría a que los cultivos crecieran. Hubo una pausa mientras su abuelo se estremecía, era una época diferente, pero aún así, me alegro de vivir en estos tiempos. Sacudió la cabeza y continuó. Ella fue sacrificada, todavía rezando a la serpiente emplumada para que la liberara. Un tiempo después Quetzalcóatl se levantó del inframundo con ella en su espalda cargada con su hijo, nadie se atrevió a tocarla después de eso. Se nombró a sí misma sacerdotisa y esposa de Quetzalcóatl. Su abuelo sonrió. Cuando su hijo nació y se convirtió en un hombre gigante medio dios, siguieron sus palabras. Y se dice que ese linaje fue el comienzo del nuestro. Suena como una buena historia, dijo Chad. Yo también lo pensé. Hizo un gesto hacia el Macuahuitl. Se dice que está hecho de hueso, escamas y dientes de Quetzalcóatl. La serpiente lo sacó de su mismo cuerpo y los forjó en el arma, convirtiéndola en un regalo para su primogénito, y ese don se transmitió de generación en generación dentro de nuestra familia. Así que un día me pasará a mí. Su abuelo miró fijamente el arma y no habló durante mucho tiempo. Tal vez dijo al fin, quizás. Belly vio cómo su explosión comenzaba a arremolinarse, eso no era algo que se suponía que debía hacer. Sintió que el viento tiraba de ella, ganando velocidad, incluso mientras observaba cómo empezaba a formar un tornado a medida que las nubes de tormenta comenzaban a oscurecerse y a desatar sus torrentes de agua que caían. El poder de su hechizo volvió a lavarla, no fue suficiente para chamuscarle el cabello, pero fue mucho más de lo que esperaba. Fue entonces cuando lo sintió, algo poderoso, algo más grande que ella, más grande que Serafall. Su cabeza alzó unos ojos mucho más poderosos que los de un humano que busca atravesar las nubes. Había un destello verde y la forma de algo serpentino y enorme. Los ojos rojos brillaban en las nubes oscuras que se aferraban a él como una guardia de honor. Y no la miraba, sino que siguió su mirada hasta donde se había disipado lo último de la explosión. Chad estaba de pie, erguido, su pecho desnudo había desaparecido bajo una sustancia verde que formaba una escama como una cota de mallas sobre su pecho. En sus hombros, las plumas habían formado hombreras, plumas anaranjadas sobre su brazo escudo y plumas amarillas sobre su brazo blanco. Sus pantalones habían desaparecido bajo una sustancia negra y carmesí que hacía juego con su brazo escudo, llegando incluso a rodear sus pies también. El viento mismo se arremolinaba a su alrededor, acariciándolo, y cuando sus piernas se tensaban se volvía salvaje, una luz blanca aparecía en la punta de sus dedos, relámpagos y el viento caían en cascada por su brazo blanco. Luego se movió rápido, voló con la fuerza del viento a sus espaldas. Aún así, Belly podría haberlo esquivado, esa era la diferencia entre ellos incluso ahora, pero ella no quería, parecía incorrecto que su hombre le diera todo lo que tenía. Así que se preparó, dejó escapar un suspiro y apretó el tronco en preparación para un ataque. Se veía perfecto mientras golpeaba, el cabello se le salía de los ojos y, por los dioses, parecía apenas consciente. Un instante más tarde la golpeó, su puño se estrelló contra su pecho, un rayo que la envolvió y atravesó todo su cuerpo. Hubo un rugido de sonido más fuerte que el trueno mismo. El relámpago se estrelló contra las nubes, muy por encima de las telarañas, en forma de calavera abollada en las nubes. Hubo un momento de silencio cuando la lluvia cesó antes de que toda la armadura de Chad se hiciera añicos, dejando caer su cuerpo inconsciente y semidesnudo. Belly lo agarró por el brazo y se quedó allí flotando por un momento, tosió una vez y la sangre goteó, ya que un gran moretón ya comenzaba a formarse sobre su estómago. Escupiendo su sangre y alejándola de Chad, ya que la sustancia tenía un leve efecto cáustico sobre la materia orgánica, acercó al chico presionando su cabeza entre sus pechos. Muy por encima de ella, la sombra de la serpiente se desplazó y entre varios parpadeos desapareció. Ese golpe habría eliminado a muchos de mis nobles. Solo mi rey podría haber tomado eso como yo lo he hecho, Yasutorazado, eres realmente impresionante. Ella soltó una risa baja.
Solo espero que te des cuenta de que eres mía ahora porque no tengo planes de dejarte ir. Su gran mano se acercó para limpiar suavemente una mancha de su mejilla, parecía que había recuperado la conciencia. Estaba murmurando algo y eso hacía que sus pechos se sintieran bien. Vamos a llevarte al suelo primero, dijo, luego puedes decirme qué diablos acaba de pasar. Pareces estar amargado hoy. Ichigo dejó escapar un suspiro por la nariz, notando que las invenciones del sueño desnudo, todas haciendo muchas cosas diferentes y distrayéndose entre sí, estaban congeladas. Supongo que Aizen hablaba en serio sobre esto, así que Ichigo cerró los ojos y cambió el sueño él mismo. No rompió lo que estaba a su alrededor, solo se movió a sí mismo y a Aizen a una mesa donde estaban sentados uno frente al otro. Me acordé de lo que hicisteis, amigos míos. Ah. Aizen asintió. Secuestraste a Inoue, todo porque necesitabas alejar recursos de la sociedad de almas, tus subordinados la hicieron pasar por un infierno, resultó herida, las peleas allí casi me hicieron lastimarla por accidente. Casi me cuesta la vida a mis amigos, a los que quiero, no lo he olvidado. Ni tú deberías, mis acciones fueron reprensibles, mi conducta fuera de lugar. Si pudiera cambiar el pasado, lo haría. ¿Cómo cambiarías el pasado? Aizen sonrió y la expresión, nostálgico. Creo que habría encontrado alguna manera de convertirme en tu maestro. Ichigo parpadeó al oír eso. ¿Qué? Has hecho algo que pensé que no era posible, ¿me entendiste? Tú, con tus propias fuerzas, me reprimiste. Te diste por vencido, contestó Ichigo. No estaba al tanto de eso en ese momento, pero tienes razón. Al final, lo que quería era alguien con quien pudiera hablar, con quien hablar de verdad. Ichigo cerró los ojos. Había mucha gente para eso, pero nunca les diste la oportunidad. Correcto. En mi arrogancia, perdí el rumbo. Lo veo ahora y solo puedo intentar cambiarlo. Estás haciendo que sea muy difícil que sigas desagradando. Aizen sonrió. El hecho de que no hayas dicho odio es alentador y gracias por hablarme de esto. El aula reapareció, con toda su gloria de distracción, la más apremiante de las cuales era Tierra Rivel y el adulto Nel haciendo cosas interesantes en el suelo justo a su lado, completo con sonido y gemidos y el trasero de Nel agitándose arriba y abajo en su visión periférica. Sintió que su ojo se contraía cuando Aizen miró el tablero detrás de él. Parece que has alcanzado la competencia en los ejercicios de control espiritual que te he hecho practicar. Eso es bueno, pasaremos a la siguiente serie de lecciones a menos que tengas alguna pregunta. El Kido que me has enseñado, es todo Kido que requiere grandes cantidades de poder, lo que hace que sea más fácil de lanzar, bueno, excepto por esta última. Aizen se echó a reír. El hecho de que puedas usar el número 99 es un milagro, la cantidad de energía que requiere es agotadora, incluso para mí. Y realmente no requiere mucho control, más que los otros que te he enseñado, sí, pero su requisito de potencia es el verdadero obstáculo. Entonces, ¿cuándo empiezo a aprender el Kido más pequeño? Pensé que estas cosas de control que estaba aprendiendo me estaban llevando a eso. Es que efectivamente has completado un nivel de principiante, el tipo de cosas que enseñan a los niños nobles cuando son pequeños. Ichigo hizo una pausa en eso, con el ceño fruncido cruzando su rostro antes de caer mientras suspiraba. Supongo que no se puede ser bueno en todo. Incorrecto, con tu enorme cantidad de poder, creo que las cosas serán más fáciles. Sin embargo, nos estamos moviendo hacia lo que creo que será la parte más difícil de nuestra clase. Treamnel soltó un gemido que sonaba demasiado real y fue un esfuerzo por no dejar que sus ojos se arrastraran hacia él. ¿Cómo ocultar tu poder espiritual? Este es considerado uno de los usos de tu poder que requiere el control más fino y detallado. Por lo tanto, espero dedicar algún tiempo a ello, pero antes de eso, dime qué han hecho mis enseñanzas por ti, tengo curiosidad ya que no puedo observarte en el mundo real. Ichigo reflexionó sobre cómo responder a eso de una manera que Aizen apreciaría. Un aumento del 65% en mi eficiencia. Dada su tasa de desperdicio y ajustando su crecimiento promedio significa un aumento efectivo de 1/3 total del poder espiritual. Aizen hizo un zumbido, poniéndote por encima de Yamamoto y tal vez al nivel de unos pocos en el Escuadrón Cero. ¿Quién? Los guardianes del Rey de las Almas, algunos de los Shinigami más poderosos que jamás hayan existido, uno de los cuales estoy seguro de que es más antiguo que la mismísima Sociedad de Almas. Así que de la era del Reino del Alma. Aizen pareció sorprendido por un momento, pero asintió.
Sí, de esa época, aunque ¿cómo lo sabes? Ichigo no contestó y después de un momento Aizen se encogió de hombros. Lo pensaré un poco más tarde y volviendo al tema que nos ocupa, ocultar tu poder espiritual es la forma más alta y difícil de control. ¿Puedo preguntar por qué no estamos pasando por niveles intermedios de control? Porque esto podría salvarte la vida, o al menos hacerla más fácil, y si lo haces, las técnicas intermedias deberían ser bastante fáciles. Aizen tenía que estar haciendo eso a propósito. En el momento en que dijo Ben hubo una avalancha de sonidos interesantes de los fragmentos del sueño. Por supuesto, no se podía decir por sus expresiones, pero Ichigo ya sabía lo suficiente del hombre como para leer sus sutiles señales, o tal vez las sutiles señales que el hombre estaba eligiendo para hacerle creer que entendía. Trabajar con Aizen hacía que le doliera la cabeza, el hombre podía hacer cosas así que tenías que sospecharlo. No era propicio para generar confianza, pero ese era un obstáculo que el hombre tendría que cruzar si hablaba en serio. Empecemos entonces. Bien. Ichigo trató de despertar pero encontró su forma fantasmal de pie en un campo de cadáveres, la sangre fluía, algunos cuerpos se estaban desintegrando lentamente, otros habían sido cortados en cintas, todavía, otros golpeados y golpeados. Ichigo se encontró mirando una copia al carbón de Zangetsu en la forma que había tomado para enseñarle el Getsuga Tensou final. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Eres la imagen de tu madre. Sonaron pasos cuando un hombre apareció a la vista. Alto, con el pelo negro oscuro recogido en un moño, parte del cuero cabelludo calvo. Sus ojos eran duros y fríos, un llamativo bigote oscuro le daba una mirada casi de villano. Vestía túnicas sencillas, tenía una espada en el cinturón y un solo kanji para el capitán en una faja alrededor de su cintura. No tienen idea de lo que han hecho. El hombre miró a su alrededor. Estos eran nuestra élite, fueron la razón principal por la que hemos sobrevivido hasta este momento. Entonces no deberías haberlos enviado contra nuestra casa. Había borrones y aparecieron otras 4 formas, 2 hombres, 2 mujeres, Ichigo se sorprendió cuando reconoció a uno de ellos. Su cabello no estaba recogido en trenzas, sino que lo dejaba crecer libremente, dividiéndose por la mitad para revelar la carne pálida y sin marcas. Era la más joven del grupo. Y el único con una sonrisa tan escalofriante que Ichigo pensó que podía sentir vagamente su verdadero cuerpo temblar. Capitán Unohana, pensó. Lanzando a tu élite contra mí, hombres que lo han dado todo y más, para que pudieras desgastarme. Solo entonces sales al campo. Un capitán mucho más joven, Henry Yusai Yamamoto, asintió con un desapego helado y escalofriante. Todo depende de este niño, no los necesitaremos cuando esto termine. ¿Te refieres a cuando matas a mi padre y lo usas para rehacer un zombi de nuestro dios? El futuro capitán parpadeó sorprendido. Intrigante, lo sabes. El chico les escupió. Si ustedes hubieran esperado, mi padre, podría haberlos salvado a todos. De alguna manera, dudo que su Dios resucitado nos muestre misericordia. El chico se echó a reír. El rey del alma bien podría haber hecho eso, no es miope, mezquino y estúpido como ustedes. Su lengua es afilada, ronroneó la mujer, ¿puedo cortársela? No importa por qué hemos llegado a este punto, chico, solo que hago lo que debo para que la sociedad de almas sobreviva. El chico hizo un solo movimiento de su dedo antes de que pudieran reaccionar, hubo un chasquido brusco y uno de los hombres cayó, su cabeza ahora giró completamente hacia atrás. Ese fue el comienzo cuando 5 auras explotaron en la vida, Ichigo notó que el poder del chico se veía exactamente como el suyo. Pequeños hilos de poder espiritual brotaron de los dedos del chico incluso cuando se alejó de un torrente de fuego. Tenía que usar la menor cantidad de energía posible, enrolló los hilos de la energía espiritual. Al imponerlos con su voluntad y estar en este lugar, el paraíso de su padre los hizo aún más fuertes. La Kenpachi actual estaba sobre él, su espada era un borrón parpadeante que para Ichigo, que apenas podía distinguir los delgados hilos azules del poder, parecía rebotar en el aire mismo. Detrás de él, un hombre con un gran hacha como Badiche. Un relámpago verde crepitó a lo largo de su hoja, y el niño lo esquivó en lugar de bloquearlo. A su alrededor comenzaron a aparecer barreras destinadas a atrapar, una mujer pronunciando las palabras de Kido. La mujer levantó la mano y una ráfaga de niebla que bloqueó la vista salió disparada y envolvió al niño y a las barreras. Un torrente de llamas y relámpagos verdes se disparó hacia la niebla y, moviéndose entre la nube elemental, estaba la forma loca y sonriente del capitán Unohana.
La niebla se quemó y la Kenpachi tenía su espada enterrada en el pecho del niño. Se oyó el sonido de cristales rotos y la imagen del niño se rompió, líneas de luz azul formaron una caja alrededor de la mujer. Comenzó a encogerse incluso mientras miraba, e Ichigo apenas logró encontrar al chico cuando apareció detrás de la mujer que había estado lanzando a Kido. Un escudo hexagonal de fuerza apareció detrás de ella, uno que Ichigo reconoció como el escudo del millón. Hubo 8 pequeños impactos en el escudo y no hubo tiempo para que el chico hiciera nada más cuando Yamamoto y el segundo hombre se enfrentaron al chico, la espada del capitán jefe envuelta en fuego ardiente, el otro hombre blandiendo su barriche, el arma encendida con luz verde. La mujer se alejó, retorciéndose en el aire tejiendo un nuevo Kido mientras lo hacía. Uno Ana era un borrón de cortes de espada mientras cortaba la prisión de energía en la que había estado atrapada. Su extraña sonrisa del comienzo de la batalla había desaparecido, parecía enojada. El muchacho bailaba entre las armas de sus oponentes, incluso cuando sus hilos comenzaban a quemarse. Ese era el poder del capitán jefe, un fuego que lo reducía todo, incluso el alma, a nada más que cenizas. La luz azul se acumuló en las manos del niño, forjando hojas cortas. Se retorció, atrapando tanto la katana como el barbiche y deteniéndolos en seco. Por supuesto, fue entonces cuando la mujer desató un aluvión de púas azules siempre y cuando Ichigo fuera alto. Habían tenido propiedades de rastreo y todos alteraron su curso a un solo camino. Parecía que el chico no estaba prestando atención, pero cuando el capitán jefe se alejó repentinamente, un latido del corazón antes de que su compañero pudiera hacerlo, hubo un destello de luz blanca, un círculo de cruces de Kinki con un piso de poder azul blanco. El hombre intentó retirarse, incluso golpeando con su Zanpakuto. Los cientos de púas se estrellaron contra la pared de Kinki Crosses y se disiparon en la energía que la componía. Hubo un enorme destello de luz y la imagen de un hombre se convirtió en un esqueleto y luego en cenizas se frió en los ojos de Ichigo. La mujer comenzó a tejer un nuevo Kido hasta que su pecho fue destrozado por una flecha del tamaño de un puño cerrado que salió de la luz cegadora. Uno de ellos fue enviado hacia el capitán jefe, pero el hombre lo desvió con un poderoso corte, rompiéndolo en fragmentos azules. La luz se despejó y el muchacho se puso de pie, junto con uno Ana la prisión del poder comenzaba a destrozarse, tal era el poder de sus golpes de espada. El pecho del muchacho subía y bajaba en grandes agitaciones. Ichigo se dio cuenta entonces de que el chico había estado dirigiendo un ejército en solitario durante quién sabía cuánto tiempo. Estaba casi al final de su cuerda y, sin embargo, había matado a la élite de su tiempo. Por supuesto, Ichigo podía adivinar lo que iba a suceder a continuación, dado quién estaba vivo en ese momento. El capitán jefe se enfrentó a él a la primera señal de debilidad, el fuego alrededor de su espada era lo suficientemente caliente como para quemar la realidad misma. Eso no era una frase, el espacio se estaba deformando alrededor de la hoja, a medida que el mundo que el padre había construido comenzaba a desmoronarse. Esto logró formar una espada y por un momento fueron solo destellos de luz azul y fuego, y Yamamoto se vio obligado a retroceder. Exhausto, con su poder agotado, el hijo luchó como un monstruo. El capitán jefe bien podría haber sido una máquina. Fue entonces cuando Ichigo lo consiguió, Yamamoto estaba jugando al pájaro herido. Ceder el paso mientras bloquea mecánicamente, contraataca. Recibiendo golpes que parecían infectarlo con líneas azules que su poder espiritual quemaba. El destello de sangre del hombre hirvió en el momento en que salió de su cuerpo. Eres solo otro ejemplo de su traición, dijo Yamamoto en voz baja, pero Ichigo lo escuchó como si estuviera parado justo al lado del hombre. Un poder como el tuyo podría haber convertido muchas derrotas en victoria. Obstaculizaba a los dioses reales, pero él los mantenía separados, los mantenía ocultos. Hablas de traición. El chico escupió. Sí, lo hago, la voz del hombre era fría y sin vida, porque la historia la escriben los vencedores. Se oyó el sonido de una espada moviéndose por el aire, un destello de luz, la expresión de sorpresa del muchacho mientras su cabeza caía de sus hombros, detrás de ellos la mujer que sería el capitán Unohana agarró la cabeza con la misma reverencia con la que se acuna a un amante. El mundo se volvió negro, salvo por un solo pincel que esperaba palabras brillantes. Padre. Susurró una voz. Se escribieron las palabras verdadera reencarnación y todo se volvió blanco. Ichigo se dio la vuelta y se encontró en un familiar salón de piedra. Es agotador traerte aquí ahora. Los ojos en la oscuridad se abrieron. El dios blanco te ha hecho suyo. Todo el mundo sigue diciendo eso.
Porque es verdad. Hubo una risa que reverberó por toda la cámara. Esta es la última vez que hablaremos hasta que regrese al mundo de los vivos. Ichigo sintió un escalofrío que lo recorrió al oír esas palabras. Entonces, en aras de la conveniencia, ¿disfrutó de mi infancia? No digas nada de la armadura, porque no se acuerda. La expresión de Ichigo ni siquiera parpadeó ante la pequeña y apacible voz del dios blanco. Sintió un tirón del todopoderoso del ser, un tirón hacia el único camino para salvar el mundo. Fue no te merecías eso, tu padre no se merecía eso. ¿Sabes lo que le hicieron a mi padre? Prepárate. Lo que sucedió después fue indescriptible. Sabía cómo funcionaba el conocimiento perfecto, tenía algo de él a través de sus vínculos. Pero sepan lo que pasó, sepan lo que hicieron con un hombre que solo quería servir a su Dios y amar a su familia. Le dolía, vagamente podía vocalizar lo básico. El poder del padre provenía tanto de su propia alma como de un fragmento del rey del alma. Un regalo que se le dio cuando ascendió a la guardia personal. Había estado tomando su turno para ayudar a criar a su hijo cuando todo su mundo terminó. Con su esposa muerta, su dios muerto, apenas selló su propiedad a tiempo para evitar las purgas que vinieron después. Ahora bien, esas mismas personas que acabaron con su mundo lo usaron, lo ataron como no podían haber atado a su antiguo dios, hicieron cosas blasfemas. Un monstruo de Frankenstein con pedazos de su dios muerto y un recipiente que podían controlar, o sobre todo controlar. Lo peor era que esto se le había hecho al padre mientras estaba vivo. Todavía estaba horrible y agonizantemente vivo, y ya no era el padre. Era el rey de las almas, cuya existencia mantenía el mundo de la sociedad de almas lo más separado posible de todo lo demás. Él era la existencia que torcía la realidad. Si hubiera sido el primer rey de las almas, podría haber sido posible hacer que los segadores de almas y los demonios nunca pudieran interactuar de ninguna manera, nunca pudieran verse, tocarse, escucharse, atacarse. Pero habían sacrificado el poder por el control y, por lo tanto, el mundo era lo que era. Ichigo apenas se mantuvo en pie, quería vomitar, lo habría hecho si no le hubieran dado una advertencia. El pecado original de la sociedad de almas. El dios Kinki hablaba sin humor, sin ninguna inflexión. «¿Vas a tratar de destruirlos?», dijo Ichigo, sus respiraciones eran pesadas. «A la tercera va la vencida». Ichigo lo miró fijamente a lo que una vez había sido el chico. «No dejaré que lastimes a mis amigos». Eso provocó risas. Quizá no, ahora importa poco. Existís fuera de mi todopoderoso, por lo tanto, sois una amenaza que no puede ser ignorada. Te doy esta advertencia porque eres mi hijo, aunque hayas nacido en la oscuridad. Las sombras se retrajeron para revelar un rostro que Ichigo conocía muy bien, el cabello era diferente, pero los ojos, los rasgos afilados y su voz, Ichigo nunca había puesto ese hecho en su lugar, pero su voz era familiar. Mirándolo había un Zangetsu mayor. Mis hijos vendrán por ti, mis hijos te matarán si pueden. Los dientes brillaban. Haz lo que puedas y mira si puedes sobrevivir. Ichigo se obligó a sí mismo a entrar en su mundo interior y Zangetsu lo estaba esperando. A lo lejos podía ver a su Oyou sentado en su regazo, pareciendo para todo el mundo estar durmiendo la siesta. Estaba Tsukiko, la encarnación de su demonio interior. Pasaría un tiempo antes de que se acostumbrara por completo al hecho de que ella, como niña, nacida del poder de Sona y Rías, sus alas la envolvían como una capa, su largo cabello rojo flotaba en el viento, en realidad era varias veces más largo que su cuerpo con una máscara de zorro en su lugar en ese oído cerca de su cabeza. Podía ver su rostro como la mezcla perfecta de las dos chicas, los ojos de Sona, la barbilla y los labios de Rías, las orejas de Sona. Obligó a su mente a volver a Zangetsu, ya que ese recuerdo aún le dolía y la llevaba a exigir respuestas. ¿Qué fue eso?, preguntó Ichigo. Zangetsu alzó la mano para tocar su hombrera dorada, su expresión severa, distante. El rey Kinki entregó su poder a sus hijos, para la mayoría, es el poder que recuperará, para algunos eso era imposible, y por lo tanto ese poder estaba imbuido de propósito. ¿Y cuál era tu propósito? Para protegerte, dijo de inmediato, pero luego agregó, y para evitar que uses tus poderes Shinigami. El silencio se apoderó del paisaje mental. ¿Eres mi lado Kinki? En un momento dado, sí. Entonces, ¿alguna vez fui un Shinigami? Todavía no lo entiendes, Rey. Su Oyou estaba ahora junto a ellos, Tsukiko todavía en sus brazos, con sus alas envueltas a su alrededor.
Su cabello rojo suelto salvajemente, la máscara de zorro parecía pegarse en su cabello. ¿Estás hueco? No exactamente. Ichigo miró entre los dos con el ceño fruncido en su rostro. Bueno, explícame esto. Estuvo a punto de decir por favor, pero en este mundo, en su mundo, un rey no lo pidió. Si nuestro camino hubiera continuado sin cambios, entonces me habría convertido en tu lado de Kinki. Y yo, tu Zanpakuto, y antes de que te hicieras daño, fui creado cuando tu papá golpeó a tu mamá, un Kinki recientemente atacado e infectado por un Oyou. El hombre hizo una pausa. Naturalmente, tengo que asumir que Aizen tuvo algo que ver en eso porque tantas cosas que se juntan a la vez es una mierda. Inclinó la cabeza hacia Zangetsu. Tenía más poder que yo cuando empezamos, e incluso cuando logré tomar el control, me empujaste hacia abajo. Soltó una risa loca. Sin embargo, logré que tomaras mi espada, él no esperaba eso. Cierto, asintió Zangetsu, infinitamente inteligente. Sacudió la cabeza. Pero luego llegó el Getsuga Tensou final. Dijo la cabeza blanca. De hecho, asintió Zangetsu, pensé que mi trabajo estaba hecho y que me había ido. Pero luego decidiste convertirte en un demonio, sonrió Uite, y eso realmente jodió las cosas, en el buen sentido. Te abrió a la influencia del dios blanco y, a su vez, me abrió a mí también. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Zangetsu negó con la cabeza. Ni siquiera se dio cuenta, yo era solo una parte de su poder, pero no vio que la influencia del dios blanco se extendiera a través de mí como una infección hasta que nos separó. Por supuesto, siendo yo tu Ryouite, le di muy amablemente una parte de mí para reemplazar lo que se había perdido. Así que él es tu Kinki poderes, yo soy tu Oyou y juntos somos tu Zanpakuto. Somos Zangetsu. Dijo el anciano. Ichigo abrió la boca y luego la cerró, tratando de involucrar a su cerebro y pensar antes de decir algo estúpido. ¿Estabas esperando a que su efecto sobre mí desapareciera antes de decirme esto? Zangetsu asintió. Correcto, pensé que era mejor que me cuestionara si todavía estaba actuando como él lo haría. Hola, rey. Ichigo miró a Zangetsu. El ser negó con la cabeza. En aras de simplificar las cosas, sigue llamándome blanco. En sus brazos, Tsuki corriendo y acurrucándose en su pecho, arruinando su loca vibra psicológica de voz. No ayudó que estuviera acariciando la cabeza de la chica, un hecho del que Ichigo pensó que podría no ser consciente. Algo que quiero señalar porque estoy seguro de que la gente está enloquecida en este momento, ¿qué ha sucedido las últimas veces que aprendiste el nombre verdadero de varias partes de tu poder? Ichigo se sentó, casi golpeando su cabeza contra la chica que lo sacudía. Orihime estaba muy desnuda y encantadora. También estaba muy preocupada por él, lo cual tenía sentido dado el hecho de que la mayoría de las cosas en su habitación estaban flotando. Brillaba con líneas azules en forma de circuito por todo el cuerpo. También estaba emitiendo una cantidad estúpida de poder espiritual que parecía una llama azul blanca. Inoue se había despertado de un sueño profundo y lo había estado sacudiendo durante 5 minutos y 17 segundos, necesitaba ir al baño, tenía hambre y deseaba desayunar con él, estaba preocupada de que, Ichigo luchó para salir del intelecto, al igual que lo había hecho con Asia, Asia estaba actualmente dormida junto a Akeno, estaba adolorida y feliz porque Akeno lo había hecho, Ichigo forzó su mente al presente antes de que pudiera sentirse abrumado por el conocimiento puro y sin adulterar. Kurosaki-kun. Su voz era fuerte, aterrorizada por él, forzó su poder hacia abajo, respirando profundamente, usando los métodos de control que le habían enseñado. Su poder disminuyó y se desvaneció, replegándose de nuevo en su alma. Tardó unos 60 segundos y, en el espejo, pudo ver que algunos mechones de su cabello habían comenzado a volverse negros como el azabache. Aunque eso estaba volviendo a su color normal. ¿Estás bien?, susurró Inoue, rodeándolo con los brazos. Él no respondió al principio, se concentró en la visión que había aprendido, ella estaba aterrorizada de él. La respuesta fluyó hacia él, sin más, su experiencia en las profundidades de Hueco Mundo, cuando la cuarta espada le había hecho un agujero en el pecho. Cuando Uite, Zangetsu, se había hecho cargo para salvarlo. Inoue lo había visto en su forma más baja, su poder parecía aplastar la vida incluso de un alma tan fuerte como la de ella. El combate brutal y animal, como personificación de sus instintos, fue a la guerra. Ella estaba aterrorizada de él en el sentido de que Uite era parte de él y eso la asustaba. Pero eso no detuvo el amor feroz que la atravesaba como un infierno.
El miedo no lo detuvo, al menos el miedo a las blancas. Estoy bien. Era mejor que bueno en realidad, se sentía más completo, 100% de 100. Si tuviera que adivinar, había habido un aumento del 30 al 40% en su Reiryoku. Lo siento, por eso se inclinó y la besó suavemente, sintiendo su suave cuerpo moldearse contra el suyo. Ahora ve a usar el baño, estaré bien. Inoue hizo un sonido de ep y huyó de la habitación, su risa la siguió. Mientras ella lo hacía, él se levantó y se dirigió a la cocina. Haciendo una pausa para agarrar un delantal, para tener al menos algo entre él y la grasa que planeaba usar, Ichigo se puso a trabajar. Tarareó para sí mismo mientras lo hacía, un sentimiento de satisfacción se apoderó de él mientras cocinaba algo para otra persona. No sería ni de lejos tan bueno como lo que su hermana o Akeno podían hacer, pero eso no importaba en lo más mínimo. Escuchó a Inoue entrar en la habitación, viéndola vestida con un pijama de franela rosa a través del reflejo de una olla. Pareció congelarse mientras lo miraba, abriendo y cerrando la boca. Se le ocurrió que estaba cocinando con un delantal desnudo, que normalmente era al revés. Ahora que lo pensaba, debería haberse puesto unos boxers. Se le ocurrió un nuevo pensamiento. ¿Soy yo el tonto de mi grupo de amigos? Inoue podía ser cabeza hueca, pero nunca había hecho algo así. En el reflejo vio a Inoue sentada en silencio, con los ojos fijos en él, siguiendo los movimientos de su espalda y su trasero. Decidió que si ella lo estaba disfrutando, realmente no estaba en posición de discutir dado lo que sus hijas habían hecho por él. Así que cocinó y le dio un espectáculo y se sentía bastante bien, así que tenía sentido que el universo decidiera que necesitaría una audiencia más grande. La puerta del apartamento de Inoue se abrió de par en par cuando Tatsuki, que parecía haber corrido hasta aquí. Orihime, ¿estás bien? ¿Qué demonios parecía que su mente había sufrido un cortocircuito mientras lo miraba fijamente, con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Tatsuki-chan. Inoue chilló, mirando de su mejor amiga a su novio. Todos estaban congelados en ese momento. Naturalmente, Orihime se recuperó primero. Es un trasero muy lindo, ¿no? Tatsuki hizo un sonido de estrangulamiento, su cara se puso roja como una remolacha, pero sus ojos nunca lo abandonaron. Podía salir de la habitación e ir a buscar sus pantalones. Eso era lo que el viejo él habría hecho, sin embargo, había cambiado, ahora podía admitirlo, y las burlas eran adictivas. Así que siguió trabajando, esperando a ver cuánto tiempo le tomaría a Tatsuki reiniciarse. ¿Y tú? Ichigo la ignoró mientras Inoue parecía llegar a la conclusión de que las cosas no iban a explotar. Tatsuki farfulló un poco más e Ichigo miró detrás de él. ¿Jugo de naranja? Preguntó en un tono suave, con el ceño fruncido. Sus ojos brillaron con ira, vergüenza y algo más. Guarda ese. Gritó a medias, y luego se tapó la boca con la mano. Ichigo asintió suavemente y se dio la vuelta y pasó junto a ella, sosteniendo una taza de jugo. Los ojos de Tatsuki casi se salieron de su cráneo mientras parpadeaban hacia lo que el delantal ya no ocultaba desde su ángulo. Su mano tomó la bebida e Ichigo siguió frunciendo el ceño hasta que se deslizó en la habitación de Inoue. Entonces, y solo entonces, se rió en silencio, y una vez más supo con certeza por qué personas como Akeno hacían cosas como esta, era una jodida diversión malvada. Justo el tipo de diversión para lavar las pesadillas. Ante ese pensamiento se estremeció y se vistió rápidamente. Orihime sintió que habían tenido un desayuno encantador, Ichigo cocinó algo de buena comida, Tatsuki ella había estado en silencio todo el tiempo y permaneció así hasta que Ichigo le dio un beso y salió diciendo algo sobre el entrenamiento de Kinki y despidiéndose de Tatsuki como si nada hubiera pasado. Su Ichigo era el mismo en todos los aspectos que importaban, pero en muchos sentidos, había cambiado su naturaleza estricta. Él era, más suelto era la mejor manera en que podía decirlo. Dispuesto a burlarse incluso cuando era travieso. Ella se sonrojó cuando la puerta se cerró, y él había sido muy travieso. Sin embargo, cuando se fue, parecía que Tatsuki de repente encontró su voz de nuevo. ¿Qué diablos fue eso? Kurosaki-kun, contestó Inoue. Su mejor amiga le dirigió esa mirada, la que decía que se había perdido algo. ¿Por qué no lo detuviste? Estaba disfrutando de la vista. Ella se sonrojó al decir eso. ¿Pero qué pasa cuando aparecí? Estabas disfrutando de la vista. Tatsuki hizo un sonido de grito ahogado. Pero no soy su novia, ¿y si decido robártelo? ¿A ti también te gusta? Orihime sonríe alegremente.
Deberíamos decírselo. Su mejor amiga parecía querer estrangularla, mucho después de que terminara de sonrojarse. Inoue, se quejó, se supone que debes estar celosa protectoramente, así es como funciona esto. Inoue emitió un zumbido. Si hiciera eso, me volvería loco porque somos muchos los que lo amamos. Es más fácil no hacerlo, especialmente cuando te hace cosas que se sienten mejor que cualquier cosa que hayas sentido. Tatsuki hizo un sonido de gemido. Anoche me llevó a mi habitación y. Orime. Era el grito mortificado de Tatsuki. La anciana lo estaba esperando cuando llegó, o mejor dicho, estaba arrodillada en el porche de su casa bebiendo un té fuerte y amargo que hacía que los ojos se llenaran de lágrimas por los mismos humos. Llevaba una especie de ji, con un tabado rojo, ceñido alrededor de su cintura por un cinturón verde. La única diferencia en su tabado era su franja púrpura a lo largo de la pantalla. Era vieja de una manera que parecía que solo alguien con una esperanza de vida mortal podía lograr. Cabello gris ondulado y ojos marrones duros, piel arrugada que de alguna manera contenía una chispa de su fuerza. Solo la conocía por el nombre de Sensei, era todo lo que ella le había dado y era suficiente. No sería ni la mitad del Kinki que era ahora sin ella, así que Ichigo no dijo nada, ya sabía cómo funcionaba esto. Se sentó para relajarse y esperar hasta que ella terminara. Las mujeres lo sorprendieron hablando en el momento en que su trasero tocó el suelo. Debes haber hecho algo estúpido. Hizo una pausa y frunció el ceño mientras la mujer sorbía su té. Podrían ser muchas cosas. Mi sangre se encogió de hombros, mi sangre exige tu muerte. Lo siento. Sensei suspiró. La sangre de Kinki dentro de mí, es molesta y solo hay un ser en el que puedo pensar que puede hacer eso. Oh, asintió, él es, enojado porque ya no estoy atado a él. Se oyó un sonido demoledor cuando su copa cayó al suelo. Sus duros ojos marrones se encontraron con los de él, su expresión era de una seriedad mortal. ¿Qué dijiste? Ichigo consideró sus últimas palabras y vio las importantes. Ya no estoy atado a él. La mujer respiró hondo y lo soltó. ¿Cómo? No puedo decir que no es el momento. Su boca se torció. ¿Puedes hacérselo a otra persona? Ichigo volvió su percepción hacia adentro por un momento, buscando, escuchando. Sí, dijo, aunque, hizo una mueca de dolor cuando le dieron la explicación completa. Solo para asegurarte de que entiendes, la razón por la que tiene influencia sobre los Kinki, lo que significa que Ishiga sufrirá el mismo efecto que tú. Suspiró y murmuró sarcásticamente. Maravilloso eso. Sacudió la cabeza. La forma en que esto va a funcionar es que te infectaré con mi blood, destruirá la parte de su poder dentro de ti y la reemplazará con la mía, de lo contrario, morirías. Así que cambio a una persona que obtiene mi alma por otra. Parecía divertirse con la idea. No del todo, mi vínculo funciona de manera diferente, cuando doy yo por la parte infecto a las personas con mi poder, les da un impulso y, a cambio, obtengo algo de su máximo potencial. Sensei se echó hacia atrás y soltó una carcajada. Puedo ver que es un buen negocio para seres jóvenes o longevos, no tanto para un fósil viejo como yo. Ichigo frunció el ceño y le tendió la mano, las líneas azules cobraron vida. Sensei inclinó la cabeza. Lo siento por tu harén, si eres tan imbécil indiscriminadamente. No le dio la satisfacción de reaccionar y mantuvo la mano extendida. Los hombros de la anciana cayeron y casi vacilante tomó su mano. La suya estaba arrugada, delgada, pero la fuerza que aún poseía brillaba en sus dedos. Ahora bien, Ichigo nunca había hecho esto antes, le habían dicho que podía hacerlo, pero saber y hacer eran dos cosas diferentes. Empujó su poder espiritual a través de su blood, hacia su mano, y a través de su toque hacia la de ella. Se siente como si me hubieras pinchado con agujas. Murmuró. Ambos observaron las líneas azules que se extendían por su brazo. Sabía qué buscar, había visto al Rey Kinki en la plenitud de su poder, lo había sentido, y él y su cuerpo lo recordaban. La mejor manera en que podía describir lo que sucedió era como tratar de chupar un batido a través de una pajita para revolver el café, solo con tu voluntad. El poder del Rey Kinki era, bueno, era más profundo y más fundamental que él. Sin embargo, no era trascendente, todavía podía sentirlo, aún podía interactuar con él. Pero al mismo tiempo, era mucho más que el poder de un alma. Era una fuerza con un toque del primer rey del alma, era un poder que había sido moldeado y forjado por un hombre cuya pluma podía reescribir la realidad.
Fue el resultado de miles de vínculos, a lo largo de miles de años, fue un recordatorio necesario de que había personas mucho más poderosas que él. Sin embargo, en este lugar, tenía más poder en su cuerpo que el dios Kinki tenía en esta mujer. No fue capaz de decir si era doloroso, después de su comentario casual sobre las agujas no hizo ningún sonido de dolor, ninguna apariencia de incomodidad. No podía imaginar cómo se sentía una transfusión de sangre espiritual, pero eso era casi exactamente lo que estaban haciendo. El poder de Kinki fluía a través de la sangre, por lo que tenía sentido que esto fuera lento, agotador y duro. Básicamente, estaba eliminando el poder del rey Kinki de cada glóbulo rojo de su cuerpo y reemplazándolo con el suyo. Cuando esas células se reprodujeran, sería su poder el que llevarían. Las líneas azules se habían extendido por su brazo y más allá del dobladillo de su manga, aunque ahora se extendían por su rostro. El tiempo parecía perder algo de su control, se sentía lento pero desapercibido. Su concentración era completa, era sorprendente lo fácil que era concentrarse cuando no había fantasías de sueños sexys haciendo cosas de sueños sexys, mientras que tenías que prestar atención a un profesor exigente. Llegó a su fin cuando todo su cuerpo estaba cubierto de líneas azules y brillaba como un fuego. Lo soltó y sintió que el blut entre ellos se rompía, el resplandor oscurecía su visión, aunque podía ver las líneas del blut en la vaga forma de una persona que comenzaban a retraerse hacia el área abdominal, fundiéndose en el símbolo de su vínculo. Así es como se siente la libertad. Su voz era ahora más suave. ¿Confías tanto en mí?, preguntó. Ella no respondió, no lo necesitaba, sus ataduras no podían hacer eso, él no permitiría que eso sucediera. Entonces, dijo mientras la luz comenzaba a desvanecerse, ¿en qué estamos trabajando? Se quedó callado, sus ojos se abrieron de par en par por la confusión. Su cabello blanco y ralo había desaparecido, reemplazado por una cabeza llena de cabello rosa chicle. Las arrugas y la edad que hablaban de una vida dura y de mujeres más duras habían desaparecido, la piel joven y tersa parecía brillar con una luz saludable. Su ropa hacía que fuera difícil de distinguir, pero había algunas curvas definidas en ella, pero lo más extraño de todo, no había crecido ni un centímetro. Sensei se miró a sí misma, lo miró a él, su expresión, terrorífico. «¿Tu vínculo da poder?», dijo. Eso, difiere de una persona a otra, tragó saliva, no sabía que podía alterar la apariencia de alguien. Esperanza de vida. Ella corrigió, golpeándose el pecho y frunciendo el ceño ante la cualidad de rebote que había ganado. Esto, sello de puta, Ichigo escupió y tosió, casi perdiendo un pulmón, me ha dado una vida como tú, diablo. Por favor, dígame que no nos llamamos los tatuajes que hay. Ella se encogió de hombros de una manera indiferente. Estoy tratando de averiguar si esto es culpa tuya o mía. Chad tiene uno y mi hermana tiene uno. Ella puso los ojos en blanco. Los chicos también pueden ser putas, por ejemplo, tú. Eso era justo, pero no mejoraba las cosas. Suspiró. No sé, es como los llamaba en mi época, y no va a cambiar porque me pusiste uno. Ichigo puso su cabeza entre sus manos y dejó escapar un grito silencioso para que se perdiera lo que ella dijo y solo prestó atención cuando ella le dio una palmada en la parte posterior de la cabeza. ¿Eh? Dije, ¿de quién es la culpa? Dio la respuesta que le pareció más razonable. Ambos. Esa respuesta pareció apaciguar a Sensei, quien tamborileó con los dedos y asintió. Eso sería karma, ¿no es así? Suspiró. Pasé la mayor parte del tiempo que estabas trabajando imaginando cómo se vería el mundo fuera de este lugar. Libre del cambio siempre presente de que el rey Kinki me arrancaría el alma. Dio unos golpecitos en una de sus suaves mejillas. Supongo que correr por las llanuras de Asia sería más difícil para una anciana, entonces, ¿qué parte de esto es tu culpa? Ella se rió y el sonido era Sensei sin importar la edad. ¿De verdad querías liarme tanto? Él farfulló y levantó las manos para diversión de ella. No lo sé, realmente no lo sé. Dejó escapar un suspiro y se puso de pie lentamente, alcanzando automáticamente su bastón. Se detuvo cuando se dio cuenta de que podía enderezar la espalda sin dolor. Bueno, asintió, vamos, viniste a entrenar y necesito averiguar qué puedo hacer ahora. Dentro de un edificio antiguo, había un bar. Las personas que lo usaban nunca tenían que pagar por nada. Un hombre alto y delgado, con el pelo negro hasta los hombros, vestido con pantalones negros y camisa blanca, estaba sentado en un sofá, con los brazos extendidos sobre la espalda y una chaqueta forrada de piel sobre el regazo.
Sus ojos marrones miraron fijamente a su invitado a través de la mesita. Un hombre más joven, más guapo que cansado del mundo, con cabello corto y negro, ojos azules y complexión delgada. Vestía un uniforme escolar de otoño y también parecía estar a gusto solo, a pesar del hecho de que estaba sentado en una base de una fuerza relativamente desconocida en el mundo. Bueno, querías hablar, dijo el hombre, habla. Soy Cao Cao de la facción de los héroes. Nunca he oído hablar de ellos. Dijo el chico rubio, dando golpecitos en su consola de videojuegos. Una mujer de piel oscura en la mesa resopló. Yo tampoco. Cao Cao asintió. Comprensible, tu conexión con el mundo sobrenatural se hace a través de la visión de los Shinigami. Esa palabra hizo que el grupo se hiciera un silencio. El chico sonrió. No, no estoy conectado con ellos. De hecho, tengo mucho más en común con su grupo. El hombre tituló su cabeza. ¿Y qué sería eso? ¿Cuánto sabes sobre lo sobrenatural fuera de los Shinigami? El hombre se inclinó hacia adelante. Lo suficiente como para saber que la mayoría de los mitos son ciertos en un grado u otro. Basta con saber que ella y la sociedad de almas no interactúan. De hecho, tienen muchas cosas en su lugar para asegurarse de que no entren en contacto con ellos. Tamborileó con los dedos sobre el sofá. Sin embargo, parece que has hecho tu tarea. Cao Cao inclinó ligeramente la cabeza. Cuando un grupo tiene una persona capaz de reescribir la historia de las personas, los lugares y las cosas, tiene sentido, haz tu tarea. Eso hizo que se levantara una ceja de sorpresa. ¿Puedo preguntarle cómo ha conseguido esa información? ¿Puedo obtener tu nombre primero? Cao Cao sonrió, es justo. El hombre hizo una pausa, lo pensó y asintió. Kugo Jinjo, líder de Excupion. Un giro ingenioso de la frase, yo y los míos fuimos con el enfoque directo de los nombres. Genial, contestó Jinjo con una pizca de sarcasmo, y ahora mi pregunta. Sois portadores plenos, dijo Cao Cao, pero la sociedad de almas tiene derecho a vuestras almas como si fuerais humanos. Esa es una distinción importante para muchas fuentes de información. Así que para hacer una larga historia muy corta, gasté mucho dinero, tiempo, magia y otros recursos para comprar información o para comprar gente para obtener información sobre ti. Así que ya conoces nuestros nombres. Sí, aunque no tengo planes de usarlos a menos que me los den. Cao Cao sonrió. Haz otra pregunta y luego preguntaré lo que tengo en mente. Jinjo tomó un trago y el maestro de la realidad que se escondía en la habitación, en la que la habitación seguía cambiando debido a su poder, pareció tomar eso como una señal para no atacar. Cao Cao se relajó un poco, aunque casi esperaba que este grupo intentara algo. Sería muy divertido ver cómo reaccionaban los Longinus ante un ataque así. ¿Qué es esta facción de héroes? Cao Cao sonrió y dijo. Humanos con poderes especiales, muchos de nosotros descendientes y herederos de héroes. Mi tocayo anuncia desde la época de la era de los tres reinos. Entre las personas a las que llamo amigos están los descendientes de Heracles y Juana de Arco y muchos más. El hombre asintió, pareciendo un poco interesado y Cao Cao continuó. Sin embargo, a pesar de llamarnos la facción de los héroes, realmente somos algo mucho más fundamental, se inclinó hacia adelante, somos personas, humanos que hemos ganado poder y nos hemos convertido en algo más, muy parecido a ti. Jinjo le sonrió y bebió un trago. Algo así esperaba, ahora cuando tienes un grupo así tiendes a tener un objetivo, ¿no? Como el objetivo de tu grupo de acumular poder. ¿Cómo? Estuvo de acuerdo. Cao Cao sonrió. Queremos sacudir las cosas, hacer una declaración a los poderes fácticos. Dejó que la risa brotara de su pecho. Muéstrales a aquellos que piensan que están por encima de nosotros que, los cielos o las profundidades no son exactamente lo que eran. El hecho de que estés aquí me dice que buscas incluir a la sociedad de almas en ese grupo. Tal vez, sonrió Cao Cao, la facción de los héroes planea escupir en los ojos de todos, y no estaríamos descontentos de agregar una facción de cobardes escondidos a la lista. Jinjo soltó una risa silenciosa. ¿Cobardes escondidos?, repitió, ¿es así como los ve tu lado del mundo? Sí. ¿Así que quieres que nos unamos a tu grupito? Ese sería el resultado óptimo, pero me conformaría con contar con su apoyo en algunos eventos divertidos que están a punto de suceder. Jinjo asintió. ¿Qué sacaríamos de esto? Recursos, información, aliados. Cao Cao se encogió de hombros, es la debilidad de su grupo, son pocos en número, poderosos, pero pocos.
Y estoy seguro de que si trabajamos lo suficientemente duro podemos encontrar alguna manera de conseguirte el poder también. Jinjo terminó su vaso de alcohol. Suena interesante. ¿Cuándo necesitas una respuesta? Cuando quieras, no te necesitamos, como tú no nos necesitas. Sin embargo, soy de la opinión de que necesitamos, o no, podemos hacer grandes cosas juntos. ¿Por qué apareciste ahora? Porque, por lo que he entendido, o has terminado un objetivo actual o ha caído. Jinjo frunció el ceño. Voy a tener que averiguar qué tipo de cosas tienen información tan detallada. Espíritus, Loa, oráculos, ciertos usuarios de Sacred Gear. Cao Cao se encogió de hombros. No es que sepan de ti, es que pueden averiguarlo cuando se les pregunta. No es reconfortante, lo sé, pero los precios que cobran son altos y hay formas de hacer que el precio sea más alto. Ahora, cuando se trata de los Shinigami o esos monstruos enmascarados, se encogió de hombros, es como si no existieran. Incluso si no tienes ganas de ayudar, un intercambio de información haría que todo esto valiera la pena. ¿Sabes cuál era nuestro objetivo? Cao Cao siguió sus labios. No, nada más allá del hecho de que era para adquirir poder. Jinjo asintió. Y aquí estás, ofreciéndonos poder. De alguna manera, aliados, recursos e información. Cao Cao se encogió de hombros. Estas cosas podrían permitirte pensar en grande en tus métodos. Jinjo asintió. Necesitaremos algo de tiempo para hablar entre nosotros. Por supuesto, llámame a este número. Le pasó una tarjeta al hombre. Sí o no, me gustaría escuchar tu respuesta. Inclinó la cabeza. Que tengas un buen día. Sonas mordió el labio mientras se miraba en el espejo. Sus gafas eran perfectas, su pelo aceptable, su ropa, bueno, ella había estado trabajando en esa decisión todo el día. Era una distracción bastante decente de los nerviosos latidos de su corazón. Llevaba una falda lápiz negra con una camisa blanca abotonada. Simple, limpia, lo suficientemente ajustada como para mostrar la curva de sus modestos pechos. Las largas mangas de la camisa le cubrían los brazos hasta las manos. Era sencilla, elegante y, sobre todo, era ella. Su sentido del estilo, lo que ella misma veía. Dejando escapar un largo suspiro, se puso las gafas, dejando que todo se enfocara con mayor nitidez. Después de un momento de mirar, se colocó un sencillo brazalete de oro en la muñeca derecha. Allí, su séptimo intento de un atuendo y estaba en el punto en el que se iba a quedar con esto. Sus pies tintinearon en sus pequeños zapatos de tacón y, después de caminar unos metros, se sentó en la silla del hotel. Mao, la idea de conocer a la familia de su novio no era nada comparada con la idea de que, esta era la noche. Sona se recostó, entrecerrando los ojos y dejando que su mente retrocediera. Recuerdos borrosos debido a su juventud. One-sama estaba en esos primeros recuerdos. Jugando con ella, abrazándola, riendo, hilando, disfrazándose, muñecas. A pesar de su importante trabajo, siempre pasaba tiempo con ella. Mirando hacia atrás, debe haber pasado cada segundo que pudo lejos del trabajo. ¿Qué había hecho? ¿Cuál había sido el catalizador del cambio en eso? Amor fraternal a otra cosa, eran demonios. El deseo estaba ligado a lo que eran. El amor y el deseo también podían estar unidos. Tal vez el estrés de dirigir una nación aparentemente empeñada en obstaculizarse a sí misma había contribuido. One-sama nunca había forzado nada, nunca forzaría nada. Pero, en algún momento, había sido clara en sus sentimientos. Claro que fueron más allá de lo que era correcto para los hermanos. Y su respuesta había sido, aceptar el comportamiento de su hermana. Nunca dijo nada a favor o en contra. Durante algún tiempo le preocupaba que, algún día, One-sama hiciera pública la elección. Pero nunca lo había hecho, y eso pasó a un segundo plano. Coloreando sus interacciones, su tiempo juntos, pero nunca eclipsándolo. Su hermana la amaba mucho más allá de la lujuria que sentía por ella. Eso nunca había cambiado y probablemente nunca lo haría. Así que, cuando había cambiado, cuando había decidido que sí, que sus propios sentimientos sobre el asunto eran más complicados de lo que había dicho. Si tenía que adivinar, había sido esa fecha, esa vez ella, su hermana y él. Los pensamientos se habían estado agitando en su cabeza, pensamientos de los que ahora se avergonzaba. Se había preguntado si One-sama estaba interesada en el hombre solo porque estaba, o peor aún, tratando de romper lo que estaba tratando de hacer. Pero no, el mismo hombre del que se había enamorado era el mismo hombre que había capturado a su hermana.
Todo lo que había visto de esos dos le decía que, incluso sin su propia relación, esos dos habían encontrado algo real el uno en el otro. Ahora los lazos entre todos ellos, los lazos que los marcaron a todos. Tal vez tuvieron algo que ver con hacer a un lado las barreras que ella y la naturaleza habían construido. Mao se sentía tan mal, pero su corazón latía con fuerza al pensarlo, los pensamientos prohibidos que le daban picazón. Los pensamientos prohibidos con, tanto su hermana como él, eso hizo que le picara mucho el corazón. Abrió los ojos y miró el espejo al otro lado de la habitación, sus ojos brillaban y en ese rostro, vio al diablo que era. Era hora de dejar de fingir, de dejar de preguntarse o de pensar, lo hecho está, lo que es. Y lo que iba a pasar, no podía ocultar el rubor de su rostro. Sucederá, dijo en voz alta, el reloj le dijo que era la hora. Sona se puso de pie, asintió con la cabeza ante su reflejo y caminó hacia la puerta. Al entrar en el vestíbulo, su hermana la estaba esperando, haciendo una escena como siempre. Vestida con su fabuloso atuendo rosa de Levitan Magical Girl. Un top rosa lo suficientemente alto como para mostrar su ombligo, una minifalda blanca y rosa con un cinturón negro y dorado. Calcetines anillados rosas y negros hasta el muslo, botas negras con filigranas doradas, su sombrero rosa de chica mágica y, por supuesto, su nuevo y mejorado bastón, una mejora con respecto a su final de temporada de hace unas semanas. Estaba apoyada en él hablando con una niña, mientras su escandalizada madre estaba congelada en su lugar. Sí, dijo Serafall, puedes ser una chica mágica como yo. La sonrisa de la niña era tan radiante que era casi cegadora. Está bien, lo voy a hacer, respondió el niño. Sona se acercó rápidamente. One-sama, no vas a usar eso esta noche, ¿verdad? Serafall giró la cabeza sonriendo y giró con la gracia de una bailarina. Creo que es perfecto. Su sonrisa era pura emoción. No voy a ocultar quién soy, ni mi marca de loco. La miró de arriba abajo. ¿Y no estás ocultando quién eres, Sotan? La madre se escapó con su hijo. Había ojos puestos en ellos, muchos ojos, de alguna manera no podrían haber sido más diferentes. Ella misma era más alta, más delgada, más afilada que la forma curvilínea y corpulenta de su One-sama, su cabello más largo y salvaje. Demonios, la gente que no los conocía a menudo asumía que ella era la mayor. Correcto. Suspiró. Serafall la abrazó y Sona se estremeció al tocarla. No te pongas tan nervioso, no vamos a hacer nada que no quieras. Sona sabía que eso era cierto, pero escucharlo ayudó. Lo sé, pero dejó que las palabras cayeran, es lo que quiero. Su One-sama pareció estremecerse de puro placer al oír estas palabras, pero la soltó y volvió la cabeza hacia la puerta. Parece que está aquí. Sona parpadeó un par de veces cuando, como un reloj, entró en el hotel. Tanto ella como su hermana fruncieron el ceño ante la leve cojera de su paso, dado su factor de curación que hablaba de un daño mucho mayor. Estaba vestido como él mismo, un tema que todos parecían compartir. Un par de jeans, bonitos tenis, una camisa blanca con el número 17 en el centro. Hizo una pausa para mirarlos a los dos, su mirada tan caliente que le dieron ganas de tirar de la cadena. Pero luego captó sus expresiones y se transformó en una de preocupación. ¿Qué hice?, preguntó en voz baja mientras se acercaba a ellos. ¿Estás cojeando? ¿Qué pasó? Serafall estaba en modo Mao, algo que Sona encontró sorprendente en ella. La capacidad de pasar de relajado a serio en un abrir y cerrar de ojos. Entrenando, negó con la cabeza, me golpearon bastante fuerte, pero es mucho mejor de lo que era. Entrenamiento, dijo Sona, lo suficientemente duro como para causar un daño duradero, ¿qué pasó? Mi maestra subestimó su fuerza. Me atrapó en la pierna, me voló un pedazo de pantorrilla, sabemos que no es así. HMMM. Serafall le echó un ojo mientras Sona emitía un sonido bastante chisporroteante. Tu maestra es una ella, subestimó su poder, y teniendo en cuenta quién eres y el tipo de personas que eliges para enseñarte, ¿te vinculaste con tu maestro? Sí. Ichigo miró hacia otro lado, avergonzado. Sona se puso las manos en las caderas. Por favor, dime que al menos nos avisarás antes de... Tiene 95 años, bueno, más 400, pero dejó de envejecer a los 95 años, en años mortales. Serafall sintió de nuevo, entonces, ¿qué poder le dio tu marca? Ichigo hizo una mueca. Eso, apartó la mirada, le dio mi esperanza de vida y la redujo a unos 20 años, en la flor de su poder y juventud.
Ambos le miraron. Ella me está entrenando en cómo usar mis habilidades de Kinky, eso es todo. Esperaron hasta que comenzó a sudar antes de que Sona negara con la cabeza y Serafall volviera al modo de chica mágica. La paciencia de Ichigo se vio truncada cuando su risa rica y tranquila fluyó a través de la habitación como causando escalofríos a muchas de las personas que miraban. Caminó hacia él, poniéndose de puntillas para rodearle el cuello con los brazos. Ella lo tiró hacia abajo, de modo que él estaba mirando sus hermosos ojos violetas. Su cuerpo se amoldó al de él. Hacía bastantes días que no sentía su cuerpo de esta manera. Una sonrisa coqueta y acalorada se dibujó en su rostro mientras lo besaba. Su voz hablaba en su cabeza. Te he echado mucho de menos. Deslizó sus manos alrededor de su cintura, disfrutando de la sensación de su suave piel desnuda contra sus dedos. Eso me hace cosquillas. Murmuró en su cabeza. La besó con más fuerza, usando todo lo que ella le había enseñado y cuando se alejaron ella tenía una mirada de orgullo. Un poco en desacuerdo con la forma en que su lengua colgaba de su boca como si fuera una colegiala a la que un playboy le robó su primer beso. Hizo que la gente que miraba mirara hacia otro lado o mirara más fijamente. Sona parecía un poco sonrojada solo de mirarla, se balanceaba un poco, sus mejillas un poco rojas, sus ojos se apartaban y luego volvían a ellos. Miró a Serafall y le guiñó un ojo, soltándolo y dando un largo paso hacia Sona, que se elevaba sobre su ágil figura. Su respiración se aceleró y de repente todo ese noble porte se desvaneció. Sus grandes ojos parpadearon mientras sus labios se separaban. Agarró con firmeza sus caderas, creciendo ligeramente como la falda lápiz negra que bloqueaba el acceso a su piel clara. Así que lo compensó deslizando sus manos hacia su apretado trasero y besándola antes de que ella pudiera decir algo sobre la acción. Serafall los observó con una amplia sonrisa mientras volcaba toda la habilidad que ella había besado en su hermana. Para ser justos, Sona había adquirido algo de práctica, al menos de él y tal vez de Rias, si su instinto en ese asunto era correcto. Sin embargo, ella no era rival para él de la misma manera que él no era rival para Serafall. Ella soltó un leve gemido mientras él le apretaba el trasero. Él se apartó y ella respiró hondo, luciendo un poco confundida. Serafall soltó una risita y deslizó un brazo entre los suyos. Bueno, ahora que has tenido tu venganza, vamos a esa cita. Sona estaba empezando a volver en sí cuando él deslizó un brazo entre los suyos y comenzó a sacarlos. Hoy iba a ser un buen día.